Yo por aquí de nuevo, así que para las que estuvieron en la clase, en la lectura, me acaban de ver. Estamos otra vez por aquí. Estamos como Drupilla, o sea, dos veces en un día. Es demasiado. Bueno, esta clase tiene como, fue una propuesta interesante de mis seres de luz, diciendo es hora de hacer algún producto digital que pueda aportar acompañamiento para las personas que de pronto no pueden o no lo pueden, no han elegido tomar una sesión privada porque sienten que no lo pueden pagar. Entonces, en parte, esto me motivó porque hay muchísima gente que ha pedido acceso y no ha podido entiendo que por temas económicos. Entonces, yo sé que cuando el dinero no viene a nosotros es por un tema de culpa. Entonces, esta fue la clase que surgió. De la culpa a la libertad. No hay nada que te dé más libertad que el dinero, pero tenerlo, no tenerlo, ¿ok? Pero también te puede generar una gran cárcel tener dinero. ¿Qué ha pasado en mi historia que me hace tener la certeza de que si utilizamos las herramientas, algo grandioso puede pasar, ¿ok? Porque yo he pasado en mi vida muchísimas dificultades y cómo empezó mi historia es algo que quisiera contarles. Yo nací de unos padres que creo que me desearon porque ellos estaban recién casados, o sea, eran jóvenes, relativamente jóvenes, eran recién casados y lo que aparenta ver, lo que se ve aparente es que ellos en ese momento estaban felices. Y yo llegué a una familia, a un grupo familiar muy grande, yo tengo muchos tíos y era una familia numerosa. Sin embargo, mi nacimiento fue con force. ¿Qué significa eso? Que fue dificultoso para mi mamá. Y ahí comenzó mi tránsito de la culpa. ¿Ok? Mi mamá inocentemente contaba esto como, digamos que como una situación, no sé, no, como para recalcar lo que ella sufrió en el nacimiento, con mi nacimiento, porque tuvieron que hacerle force, porque ella quedó muda y el día de mi bautizo ella no tenía voz, o sea, ella todo el tiempo contaba eso. Y por supuesto, eso queda en el subconsciente de un hijo como una culpa, o sea, que yo culpable del sufrimiento de mi madre. Y ahí comienza la historia y yo después que empiezo a ver cómo funciona la mente, cómo funcionan esas cosas que se quedan ocultas en el subconsciente, comencé a comprender por qué yo tenía temas de desvalorización, por qué me sentía muchas veces culpable de cosas que atraía situaciones incómodas a mi vida, producto de mantenerme en esta sensación de culpa inconsciente, porque no es que tú dices, yo me siento culpable de esto, de aquello, pero hasta que no entras y profundizas y evalúas, no te llega el recuerdo, ¿ok? De dónde viene la culpa. Después, creo que tenía unos 2 añitos, mi papá, que era un coquetón, tenía una novia y él me llevaba a la casa de su novia. Y un día llego y le digo a mi mamá, mi papá tiene una novia y la llevé de 2 años a la casa de esa novia. ¿Ok? ¿Qué pasaría después de eso? Yo no lo sé, pero yo puedo recordar con lo pequeña que era hasta el momento en que esa persona abrió la puerta. Yo no sé qué pasó después de ahí. Me imagino que la situación pudo haber sido tensa y en ese momento recién mi niña puede haberse encontrado en esa situación donde dijo, ¿y yo qué hice? No sé qué pasó después, no sé cómo sería la situación con mis padres después de esto, pero esta señora quedó en la vida de mi padre por mucho tiempo. De hecho, yo tengo 2 hermanos fuera del matrimonio de mi papá y mi mamá. O sea que ahí también se registra una culpa, ¿ok? Porque estoy segura que deben haber tenido inconvenientes y los niños no entienden, pero sí perciben la energía. O sea, no entienden literalmente que está pasando algo, pero
perciben la energía. Si no, toma a un niño de 2 años y empieza a reírte y te vas a dar cuenta que él también se ríe. ¿Por qué se ríe? Porque entiende. Entonces hay un tema que, y si ve a la gente asustada, él también se asusta. Tú te asustas de que él se va a caer y él se asusta y llora. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque los niños simplemente están percibiendo la energía. Entonces imagínate escuchar todo el tiempo a tu madre decir, no, porque yo nací, porque cuando ella nació, me tuvieron que hacer esto, y llegaron los médicos. Y ella lo contaba como una cosa, como una historia como, bueno, imagínate todo lo que yo pasé. Sin embargo, ella no sabía, no, creo que no es, obviamente no lo hizo para hacerme daño a mí, de ninguna manera, pero es la narrativa que traía mi diseño, mi personaje para transitar este juego. Entonces, ¿qué venía a trabajar yo? La culpa. ¿Para qué? Para reconocerme inocente. Una vez que hiciera todo lo que tuve que aprender. Pero no contenta con eso, eh, yo tenía un hermano mayor, el hijo mayor de mi mamá, porque mi mamá cuando se casó con mi papá tenía un hermano. Y aparentemente yo a mi hermano, como era niña también, inocente, pero bueno, debe ser que tenía inocente, pero tenía mi toque no sé, de maldad, será, no sé. Este, él dice, me entero a cierta edad, que que yo le hice, o sea, que yo hacía cosas para que a él lo castigara. Interesante, somos niños. Y eso también registró una culpa en mí. Entonces, fíjense que el proceso de la culpa no fue una cosa mínima ni chiquitica, sino que eso fue avanzando. Después, para completar la historia de la culpa, a mis 19 años, mis padres se separan porque yo de intrépida le digo a mi mamá que ya está bueno de soportar. Mi papá era un chico tremendo, era un chico tremendo, muy divertido, sí, pero muy tremendo. Entonces, en ese momento, yo le digo a mi mamá, como la veo que ha sufrido tanto, le digo yo un día, pero bueno, yo no entiendo por qué si tú sufres tanto, tú te quedas viviendo con mi papá. Entonces ella dice, sí, ya yo no soporto más, yo me quiero divorciar. Y yo le digo, me parece inteligente. Ya yo en este momento estaba en la universidad. En ese momento, mi mamá empieza el camino de la separación, cosa que mi papá no soportó. ¿Por qué? No lo sé, porque nunca me lo contó, pero lo que sí sé es que mi papá toma una decisión, pero al tomar esa decisión, me dice mirándome a los ojos, yo tomé una decisión y tú eres la responsable de lo que yo decidí. Y mi papá se suicidó. Por supuesto que esto generó en mí una sensación primero porque yo, aunque mi papá hubiese sido la persona más, para mí era un tipo súper interesante porque iba en contra de las normas. Era un hombre rebelde. Yo creía que era un hombre feliz porque era lo que él proyectaba. Él siempre se estaba riendo, él era un tipo divertido, pero también por momentos era mal genioso. Entonces era como una mezcla de dos emociones, de dos energías bastante interesantes, cosas que yo transité en mi vida honrando esa energía de mi papá. Y de hecho yo siento que mi felicidad y mi alegría vienen de mi papá, o sea que honro a ese hombre como fue, porque si no yo fuera una deprimida como mi mamá. Entonces mi mamá fue una mujer depresiva, con muchos traumas que no logró sanar porque no tenía las herramientas, no estaba disponible para eso, porque era una mujer dedicada al servicio. ¿De dónde sale este servicio que yo presto? Porque entonces es como combinar una cosa con la otra. Cuando tú te das cuenta de por qué elegiste este papá y por qué elegiste esta mamá y por qué elegiste esta familia de infieles todo, porque en mi familia todo era, la infidelidad era un deporte en mi familia, un deporte, todos eran infieles. Entonces, imagínate vivir, entonces, por supuesto que tuve que vivir yo la infidelidad en el matrimonio. Si en mi familia era un deporte, además, la infidelidad salvó vidas en mi familia. ¿Ok? Entonces, hay tanto
que ha pasado en mi vida, que honro una vez que fui transitando el camino y fui descubriendo por qué me pasaba lo que me pasaba. Sin embargo, puedo, echando un poquito para atrás, a los 10 años yo me paraba en el balcón de mi casa y decía, ¿cuándo vienen por mí? Porque yo decía, esto no puede ser real. O sea, y de hecho, el curso de milagro dice, esto no es real, pero yo a los 10 años, yo decía, esto no puede ser real. O sea, no tiene sentido para mí en mi mente que el amor sea esto. O sea, que la gente se une supuestamente porque se aman y haya tantas dificultades en el amor. Eso en mi cabeza nunca resonó. Tuve un noviazgo con mi primera pareja muy bonito, pero elegí al hombre depresivo, padre de mi hija, un hombre depresivo, porque en resonancia a mi madre, tratando de salvar a mi madre, busqué salvar a un hombre. Y bueno, pare de contar las historias de por qué cuando alguien llega con una historia, yo la puedo ver con tanta facilidad, porque yo pasé por todo eso. Pasé por la niña no vista, por la niña no aprobada, por la niña que tuvo que competir por valoración, porque entonces mi hermanita era más sencilla, más coquetica, y de pronto era como que ella era la princesita de la casa, ella era la intocable y yo era la más ruda. Bueno, entonces yo tuve que pasar por todo lo que pasa, lo que hemos pasado, creo que todos. Hemos tenido situaciones familiares con los hermanos, con la familia en general. Y mis mejores recuerdos están obviamente en mis vacaciones en las casas de mis tíos. Yo viajaba a Barquisimeto todos los años, que era donde estaban mis tíos, y ahí era donde era mi lugar como mi lugar de donde éramos todos niños, porque tenía otros primos, y era como divertido estar allí, que era divertido. Eso es lo que yo puedo recordar. Y bueno, ahí en pantalla tenemos a una persona que me acompañó en mi adolescencia, en mi infancia, muy cercana, prácticamente una hermana mayor, que es mi tía. No sabía que iba a estar ahí en primera plana en pantalla. Pero qué lindo tenerte allí, gracias por estar, porque juntas hemos vivido cosas muy profundas, muy profundas y muy hermosas. Hemos crecido juntas, hemos llorado juntas, hemos atravesado situaciones de cosas lindas juntas también. Mi primera clase de karate la hice con mi tía. O sea, yo viví cosas en Barquisimeto que eran wow. O sea, esas memorias son lo que yo guardé en mi vida para sostenerme en que habían cosas buenas en esta vida. ¿Ok? Porque lo otro estaba cargado de mucho dolor. ¿Ok? Y eso es lo que es de pronto tener una madre que tenga un sufrimiento, y mi mamá fue una mujer que sufrió muchísimo, ¿ok? Que cuando fue envejeciendo, ese sufrimiento, como no se sanó en el momento en que debió haberlo sanado, ese sufrimiento como que la envolvió. Y por eso yo me preocupo tanto porque sanen a tiempo, porque lo que tú no sanas todavía cuando estás joven, cuando estás antes de que tus hijos crezcan, tú te lo llevas a tu vejez. Entonces vas a ser una vieja ladilla, una vieja fastidiosa, una vieja que nadie te va a soportar y nadie va a querer estar contigo, ni tú misma. O sea, de verdad, o sea, un viejo fastidioso no quiere estar ni consigo mismo. Entonces, convirtámonos en unos viejos agradables, divinos, y yo les puedo decir, mi nieto cuando me ve, se ríe. O sea, él me ve y se sonríe. Porque todavía no hay tanta cosa, pero cuando él me ve, él se ríe. Y es porque yo siempre que él lo veo, me estoy riendo. Entonces, ya esta vinculación con él va a estar. Él sabe que yo soy la divertida, loca, que invento cosas de momento, o sea, lo que se me ocurre. Yo me siento que en el momento yo dejo salir lo que yo soy.
Y como ustedes saben, yo no oculto nada de lo que yo soy, despistada, disléxica, no me importa, eso es lo que yo tengo ahí, lo tengo en mis memorias, pero es lo que me hace ser quien soy. Y yo no me voy a quitar lo que yo soy. Sin embargo, mírenme, aquí estoy y le he salvado el matrimonio a más de una, he logrado que más de una se case, siendo quien soy. Entonces no tengo nada que quejarme de este ser que yo soy, este ser que yo he materializado aquí para hacer mi propósito de conectar con el amor, perdonar. Pero ¿a quién tuve que perdonar? Que es la parte más, eh, digamos, coyuntural de esta historia. Si yo no hubiese aprendido a perdonarme, todavía estaría resentida y sufriendo. Porque imagínate que tus dos progenitores te hagan sentir culpable. Es como para decir, mira, yo merezco la horca. Sin embargo, yo hice, qué lástima que no tengo acá, pero bueno, yo llené cuadernos de estos, de los que uno usaba en la universidad, que tienen compartimientos, para hacer el trabajo de soy un ser, o sea, yo, Blanca Rosa Mendoza, soy un ser inocente, puro y maravilloso. Y trabajar esa depuración de mi mente fue tiempo. Yo llené agendas de eso. Porque cada vez que algo no me salía, yo recordaba, tú estás culpable de algo. Y me ponía a hacer planes. Me dolían las manos, me dolía la cabeza. Yo sentía de todo cuando estaba haciendo eso. Y no sabía si iba a funcionar o no. Pero llegó un momento en que ya no había ninguna sensación. Era como, ahora soy un ser inocente, puro y maravilloso. Y sé que lo logré cuando a mi ex esposo, que le gustaba hacerme sentir culpable, me le quedaba mirando los ojos y le decía, yo soy un ser inocente, puro y maravilloso. Yo no sé qué tú quieres, pero yo soy un ser inocente. ¿Tú me vas a venir a joder con eso? Sí, yo soy un ser inocente, puro y maravilloso. Y ahí me sostuve en una relación que duró tiempo, porque yo quería, en ese momento, lo que yo sentía era, quería mantener un hogar y quería tener las fortalezas para al separarme de esa relación, saber hacia dónde yo quería ir. Y tuve que poner tierra de por medio porque esta persona tenía una habilidad para hacerme retroceder y que me quedara con él, era, pero una agilidad que no, tenaz. O sea, me hacía, yo decía, no, ya, ahorita sí, me voy a separar, y él me convencía de algo y no era porque yo estuviese profundamente enamorada. Yo estaba enamorada de mi situación, o sea, de tener una cierta estabilidad, de tener una casa, de que mis hijos estuviesen en un hogar. O sea, esa supuesta estabilidad me costaba mi paz. Por eso cuando alguien me dice a mí, es que yo no le puedo hacer esto a mis hijos. No, mentira, no te lo puedes hacer a ti porque estás chorreada de miedo. No es a tus hijos a que no se lo vas a hacer. Es que tú no te lo estás haciendo a ti. No te estás regalando la libertad de ir a ti. Entonces, lo que hay, lo primero, las etapas por las cuales yo puedo describir qué pasé son estas. La primera etapa es regresar a la unidad, es recordar que yo era una con Dios. Todos los días me recordaba, tú eres una con Dios, tú vienes de la fuente, así que si tú eres una, que fue lo único que aprendí en la iglesia, fuiste hecha imagen y semejanza de Dios. Eso fue lo único que me quedó. Lo demás lo borré. Que si los mandamientos, porque ya era más culpa. O sea, imagínate en la iglesia más culpa. No, yo no podía con eso. Yo lo único que me quería, o sea, yo borré todo lo más y dije, ¿sabes qué? Yo lo único que me acuerdo que me dijeron ahí es que yo fui hecha imagen y semejanza de Dios. Y ahí empecé a transitar la unidad. Y yo sé que no es fácil, porque por momentos se nos olvida que somos unos con Dios. Y esto es parte de lo que tenemos que recordar y se recuerda con la práctica. Es que hay que practicar y practicar y practicar hasta que la unidad se registra en ti. Y cuando estás frente a una dificultad, el miedo no te paraliza. El miedo solamente te dice,
recuerda que hay algo más grande que te sostiene. Entonces, en la segunda etapa es reconocer, fue reconocer todas mis creencias limitadas. Cuadernos, cuadernos, yo todavía tengo cuadernos que me consigo. Mira, esta creencia limitante y esta que yo tenía y esta que yo tenía. Y por eso me he formado en muchas cosas. Yo hice Theta Healing, hice Reiki para limpiar, sanar, liberar. O sea, yo hacía las cosas que hoy aplico en mis sesiones, yo las hacía para mí, porque yo necesitaba liberarme de todo lo que me pudiera estar perturbando y que no me dejara reconectar con lo que yo consideraba era la felicidad, que nunca fue de tener, era de sentir. Yo nunca era de quiero tener esto y quiero tener y quiero, no, era yo quiero sentir expansión en mi corazón, quiero sentir. Y recuerdo que cuando tenía, yo no sé si mi tía puede recordar más o menos el tiempo, pero yo creo que yo tenía como 15 años o 14 por ahí. Nosotras comenzamos a escuchar a Maite Sepúlveda, que para mí fue un antes y un después. Ella tenía un programa de radio y ella fue la primera persona que me reconectó con esa sensación de todo está en ti y todo está en ti. Y ella todo está en ti y hablaba del amor. Y una vez fuimos a una universidad donde ella se presentó y fue mágico escuchar a esa mujer, cómo ella expresaba, venezolana, expresaba el amor. Entonces, a partir de ese momento ya fue mi inspiración para empezar este camino, pero yo no empecé ahí, yo fui cosmetóloga, me dediqué al trabajo corporal, todas esas cosas, yo hice muchas cosas antes, pero ahí justamente, cuando era cosmetóloga, me di cuenta de la insatisfacción del ser humano, de la mujer, o sea, mujeres bellas, con buenos esposos, con buenos hijos, iban a mi consultorio a quejarse. Yo decía, no, pero que la gente es interesante. O sea, si estas supieran la vida que yo tengo y ellas se están quejando. O sea, qué locura. Entonces, yo, y les cuento, y todo esto que les estoy contando, lo estoy contando porque fui obligada. Porque para mí contar historias es replicar la historia. Pero como ustedes se dan cuenta, yo no estoy en la emocionabilidad de ese momento, sino lo puedo ver como una película, como lo que yo creía que era, porque además yo decía, tiene que haber una cámara donde te están grabando y se están burlando de ti, porque no, esto no, verdad no puede ser. O sea que siempre he creído que esto algo de mentira tiene y ahora está revelado que todo es una ilusión. Entonces, la invitación, por supuesto, es a vivir una buena ilusión y no una ilusión de mierda. Piensa en una frase que tu mente te repite una y otra vez y que limita tu vida y escríbela. Este es tu primer ejercicio. Este no es el momento, esto no es para mí, yo no tengo las fortalezas para hacer esto, yo no tengo la disciplina. O sea, ¿cuáles son esas frases que tu mente se repite una y otra vez que no te permiten accionar hacia ese espacio de libertad? No, yo recuerdo que la primera sesión de coaching donde yo me di cuenta que la que estaba pegada a mi esposo era yo y no él a mí, precisamente porque él me hacía sentir que si yo lo dejaba, él se iba a morir. Entonces, volviendo para atrás, mi papá, ¿qué pasó con mi papá? Entonces, había un engrama allí que me hacía quedarme porque yo decía, si yo dejo a este tipo y se suicida, yo me suicido también porque, coño, o sea, una vez te puede pasar, pero no. Entonces, el día que yo entendí a través de una pregunta que la que tenía muchísimo miedo era yo, producto de una culpa que todavía estaba ahí oculta, eh, y la limpié, me liberé. Y al poco tiempo me vine a vivir a Panamá y empecé a hacer una vida totalmente diferente. Entonces, la tercera etapa es decodificar y sanar. ¿Qué es decodificar? Es entrar y ver ese pensamiento, ver esa historia y cambiarle la mirada. Porque si la mirada hoy fuera,
es que este tipo me hizo y me hizo y me hizo. No, yo lo traje a mi vida para sanar mi historia. Yo traje a mí, al padre de mi hijo y al padre de mí, para sanar mi historia, que es una historia, que era una historia de infidelidades, engaños, traiciones, escasez, ¿ok? Entonces, bienvenidos. Gracias. Y aunque parezca irónico decir gracias, tienes que darle las gracias, porque tú elegiste a esos personajes para que vinieran a jugar contigo y tú les debes el que hayan hecho su trabajo bien hecho. O sea, el victimario es a la persona que tú más le tienes que agradecer, porque el victimario no se puede portar amoroso contigo, porque si no, tú no reconectas con lo que viniste a reconectar, que es con el perdón y con el amor. ¿Y el amor a quién? El amor a ti. Entonces ahora, cada vez que vas a tomar una decisión, que te tienes que preguntar tú, ¿qué creencia me impide tener lo que yo digo que quiero tener? Y si tomo una decisión, ¿desde dónde la voy a hacer? ¿Desde el miedo o desde el amor? Y ahí es donde te tienes que detener. Y es preferible que no hagas nada hasta que no tengas identificado si lo estás haciendo por miedo o por amor. Porque si lo estás haciendo por miedo, ahí no está Dios. Cuando lo haces por amor, ahí está Dios acompañando. Y por eso el hacer preguntas y expandirte te permite mirar a profundidad qué está debajo de cada creencia. ¿Qué estás sosteniendo con esa creencia? ¿Qué valor estás sosteniendo? Porque tú puedes estar sosteniendo el valor de tu familia, las creencias de tu familia y las creencias de tu historia. Entonces, porque eso te trajo hasta aquí. Y a veces queremos serle leal a eso, aunque no nos sirva. Cuando llegas a esa etapa de decodificar y sanar, viene una cuarta etapa que es instalar al nuevo ser. O sea, ahí ya tú has depurado. Es como si yo quiero a veces remodelar una casa, puede significar que yo le tengo que quitar, y ahí es donde traigo este recuerdo para las personas que no estuvieron en otras cosas, en otras historias mías o en otras clases mías. Hay personas que les va a costar menos y hay personas que les va a costar más. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a remodelar una casa, a veces tú dices, bueno, con tumbar esta pared y esta, estamos bien. Pero ¿qué pasa si tú compras una casa que está muy vieja y tienes que reestructurar las tuberías, la electricidad? Te va a tocar derribar esa casa. A lo mejor te sale más barata tirarle una bomba a eso y que se explote y empezar de cero. Pero empezar de cero da mucho miedo. Yo vine a Panamá con una maleta y con una maleta comencé y no regresé a buscar nada más. O sea, cosas se fueron viniendo después en algunos viajes que hice, tonterías que tiende, que te pueden significar un apego por alguna razón, las recuperé después en el tiempo. Pero no porque me hacían falta, más porque el ego lo necesitaba. Después te vas dando cuenta que era mejor haberlo dejado, pero en el momento esa es la decisión que tomas, porque depende del nivel de conciencia que tengas, van a ser las decisiones que vas a tomar. Y luego viene la parte más interesante, que es la que todavía estoy haciendo, que es reescribiendo mi historia. Y en reescribir mi historia me voy consiguiendo con nuevas herramientas, me voy consiguiendo con nuevos procesos que me permiten reconectar más con esa propósito que traigo. Además está marcado en mi diseño, por eso yo invito a que todo el mundo se tiene que hacer su diseño, estudiarlo con alguien que se lo sepa explicar, porque no es solo pedírselo a ChatGPT, porque no funciona así, porque hay que entender cómo funcionan los circuitos, cómo funcionan las puertas, cómo funciona todo el diseño, que por eso es que yo tengo un programa que se llama Programa El Despertar del Ser, porque ahí yo me entrego a enseñarle a la persona el diseño que trajo, porque si yo no sé qué carro tengo, ¿cómo lo conduzco? Entonces a veces yo puedo tener
un vehículo que no es un 4x4 y lo quiero meter en el barro, lo quiero meter en el río y no cabe ahí, no va, no se va a quedar, ¿ok? Entonces, y lo puedo deteriorar. En cambio, si yo reconozco mi energía, reconozco lo que yo vine a impactar y cómo yo estoy recibiendo la energía y para qué me sirven a mí las energías que recibo, yo no me resisto a lo que llega. ¿Por qué? Porque entiendo que eso que está allí me está contribuyendo para que yo pueda hacer esto y esto. Y cuando yo entro en esa, cuando entramos en ese nivel, es grandioso porque reconoces a todas las personas como la contribución que son en tu vida, que es lo más difícil creo, de transitar. ¿Por qué? Porque, bueno, si tuviésemos que transitar la vida solos, no tuviésemos tantos conflictos. Porque, bueno, tendrías que transitar tu vida contigo, te tendrías que entender, te tendrías que poner brava contigo y volverte a contentar. Pero cuando tú tienes que transitar con otros que tienen maneras de pensar, creencias limitantes y tienen sus propios procesos, tú, hasta que tú no te liberas y lo liberas a ellos, tú vas a seguir teniendo conflictos. Cuando dejas de tener conflictos, cuando tú te liberas de la creencia de separación y el otro te das cuenta que te está mostrando algo que tú todavía no has, porque si te mueve es porque todavía no está resuelto en ti. Y eso es la ley del espejo, causa y efecto, todo lo demás. Entonces, esa es más o menos la etapa. Entonces, recapitular. La primera es regresar a la unidad, es comprender quién soy. Hay una chispa, que no es que ahí ocurre todo, pero regresas a la unidad, ok, soy una con Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Reconocer cuáles son las creencias que por creerme humano y no creerme una con Dios, estoy manifestando. ¿Y cómo sé que estoy manifestando? Mira, observa a tu alrededor. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu cuenta bancaria? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están tus relaciones familiares? ¿Cómo está la relación de pareja? ¿Cómo está tu sexualidad? ¿Cómo están tus metas? O qué tanto te cuesta cumplir o conectar con tus metas y objetivos? ¿Cómo está tu felicidad? O sea, tú evalúa, tú empiezas, ok, aquí me pongo 5, aquí me pongo 8, ¿qué calificación te das en cada etapa, en cada área de tu vida y qué te gustaría mejorar? ¿Ok? Y ahí te das cuenta qué es lo que estás manifestando, porque de ahí salen las creencias limitantes. ¿Ok? Luego entonces al reconocer las creencias, esas van a ir llegando. Por eso el proceso dura aproximadamente, cuando tú arrancas, puede durar un año, año y medio, en que tú te des cuenta cuáles son las creencias. Pero ellas, no es que cuando terminas el año y medio ya no tienes creencias limitantes, no. Ellas se hacen más inteligentes, se ocultan un poco más abajo. Y ahí te siguen fregando, pero tienes que seguir indagando para ver de dónde vienen. Porque a veces no vienen de mamá y papá, a lo mejor vienen de una abuela, a lo mejor vienen de una memoria muy, muy ancestral que está grabada y que te va a tocar entonces hacer otro tipo de movimientos, movimientos constelares, ejercicios físicos inclusive, porque a veces está grabado en tu fascia muscular. Yo he tenido personas que han congelado en su mente un abuso y en una sesión sale el abuso. Y habían tenido unas relaciones muy terribles a nivel laboral, a nivel de pareja, y era porque habían sido abusadas pequeñas y lo habían olvidado. Entonces, ¿por qué? Porque a veces el dolor es preferible, lo que normalmente hacemos es lo tapamos y no le damos, es como que ya pasó, no lo voy a mirar más, o porque me genera culpa, o porque me genera miedo, o porque me genera eh, una sensación de fracaso, de no haberlo podido resolver y de insuficiencia, que además es una de las claves genéticas que casi toda la humanidad la tiene activa. La clave, creo que es la 19, que es la insuficiencia. Así que es parte del trabajo. Entonces, ahora, en este momento, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Las personas que puedan poner sus cámaras, mejor, porque verlos me ayuda a configurar mejor la meditación.
Ok, vamos a ver quiénes están por ahí, porque hay caritas que conozco, caritas que no conozco. Hola Ninoshka, hola Ruxi. Bueno, aquí hay muchas caritas de personas Hello. con logros muy bonitos, ¿verdad? Con logros muy hermosos, como hay personas que están en ese proceso de trabajar, a unas que les ha costado un poco más que a otras, pero bueno, aquí vamos. Así que gracias a todas las que están hoy aquí dando la cara por las que se ocultan. Así que bueno, vamos a usar la energía de quienes están. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a bajar barreras. Si tú eliges que en este momento, en tu mundo, en tu universo, haya un cambio, tú lo vas a poder ver. ¿Okay? Solo baja tus barreras en este momento. Y ojalá esta historia que yo te conté sea una motivación para ti, para entender que tú no eres, que no somos tan especiales, que a todos nos han pasado cosas y no por eso la vida se termina, no por los fracasos amorosos, no por las pérdidas familiares, no porque te fuiste de tu país, no porque ya no tienes una mamá viva, un papá vivo, un hermano murieron el año pasado, mi mamá y mi hermano, casi, bueno, en menos de 2 meses. Y, y a ti te puede estar pasando que puedes estar viviendo un duelo, una pérdida amorosa, una sensación de estoy cansada. Yo estuve ahí, en ese cansancio. Así que ahorita quiero que respires, bajes todas tus barreras y sientas y te preguntes, puedas escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es mi propósito aquí y ahora? ¿Qué tengo que sanar aquí y ahora? Que si yo me libero de eso, mi vida puede cambiar completamente. Y en este momento quiero que respires profundo y al exhalar, dejes ir lo que no te corresponde transitar ya más. ¿Qué es eso que puedes dejar ir hoy? Completa y amorosamente, para darte el permiso de ser quien viniste a ser, para poder que transites ahora a esa mujer dignificada, potente, valiente, porque venir a jugar este juego y ser mujer es de valientes, porque todo lo que una mujer tiene que atravesar es profundo, muy profundo, y tú elegiste venir a jugar este juego. Inclusive quiero que puedas recordar que pagaste para venir, porque no vienen a jugar los débiles, vienen a jugar los valientes, que tienen los recursos para venir. Entonces, en este momento quiero que percibas que de tus ojos se quita un velo. Es el velo del olvido, que te permite venir a jugar. Pero ya es hora de que recuerdes que simplemente esto es un juego. Un juego donde viniste a amarte y donde viniste a perdonar. Y a la primera persona que hay que perdonar es a ti misma por por haberte quedado tanto tiempo en el dolor. Porque toda experiencia puede ser instantánea. Solo una vez te abusan, si tú lo permites. Si ocurre una segunda vez, es porque tú lo permitiste. Solo una vez te pueden traicionar. La segunda vez, tú lo permitiste.
Solo una vez te pueden ofender. La segunda vez tú lo permitiste. La primera lo elegiste para aprender y la segunda lo permitiste por miedo. Entonces hoy reconoce que lo puedes hacer diferente. Y ahora visualiza que viene tu papá y tu mamá. Tu papá se coloca tu mano a tu lado derecho y tu mamá a tu lado izquierdo. Papá y mamá se miran y hacen ese primer contacto de amor que hizo posible que tú estuvieses aquí hoy. Sin esa experiencia de amor profundo, no hubieses habido esta vida que hoy está aquí con ojitos, con orejas con oídos para escuchar, con una piel para sentir, con un olfato para oler. Y cuando huele mal es porque huele mal. Escucha tu instinto, porque tu instinto habla. Tú tienes una memoria reptiliana que te permite saber cuándo sí y cuándo no. Quiero que mires el amor de tus padres. Los hayas conocido o no, estén o no vivos, hayan estado o no presentes, porque todo lo que haya pasado tú lo elegiste para aprender. Necesitabas el padre que te pudiera abandonar, o el padre alcohólico, o el padre mentiroso, o el padre que se quebró, o el padre que no trabajó, o la madre depresiva, o la madre regañona, o la madre que te golpeó. Todo lo elegiste para aprender. Entonces, quiero que des unos pasos mentales al frente y voltees a ver a papá y a mamá. Y bajando la cabeza, diles gracias. Gracias, papá. Gracias, mamá. Porque hicieron lo que estaba correcto hacer. Y hoy, adulta, me voy a ser responsable de mi vida y voy a dejar de culpar el pasado para no crear un futuro diferente. Ahora, quiero que te des la vuelta, dejando a papá y a mamá nuevamente detrás de ti y mira hacia adelante a una pantalla completamente en blanco, nueva, lista para que tú reescribas tu historia. ¿Cosas que sanar? Sí, aún hay cosas para sanar. Y cuando tú estés lista, esa pantalla se irá llenando de colores, de experiencias, de sonrisas, de contactos más amorosos, de encuentros, de almas que están todavía esperando por tu crecimiento para encontrarse contigo y vivir algo distinto, tu propia historia. Viniste a hacer el cielo en la tierra. Si estás lista, pon tus manos en el corazón y comprométete ahora contigo y con Dios a crear el cielo en la tierra. Toma una respiración lenta y profunda y a tu tiempo y a tu ritmo. Abres los ojos dibujando una gran sonrisa, porque hoy es el inicio de una vida distinta. Gracias. Gracias, gracias, gracias a todos. Menos mal que esto no repicó antes, si no lo hubiera volado el teléfono. Gracias a todas. Bueno, veo que hubo lagrimitas por ahí. Gracias, porque eso habla de conexión, eso habla de que se profundizó o de que ya se sanó también, ¿no? Porque hay gente que ya tiene un trabajo hecho y eso también es muy lindo. ¿Qué les traigo hoy?
Yo soy, cuando llega esta parte, soy mala, malísima. Así que lo más probable es que necesite apoyo de mi equipo. Todo lo que yo aprendí lo organicé en un programa completo llamado Volver a la verdad de quién soy, sanando la separación y activando una nueva realidad. En este curso tú vas a tener, bueno, vas a vivir lo que yo viví, porque lo fui transitando aparte de meditaciones, fui reconectando con todo eso y creo un curso para que le tengas ahí y poder acompañarte en el proceso. O sea, vamos a ir haciendo clase, tarea, clase, tarea, clase, tarea, para que puedas a tu tiempo y a tu ritmo ir liberándote de todo eso y lo puedas repetir todas las veces que lo necesites porque tienes un cuaderno de trabajo, vas a tener todo un programa para que lo puedas ir haciendo a tu ritmo porque las personas que lo han vivido, que lo están viviendo todavía, hay momentos donde vas a querer parar de trabajar y decir, ya no quiero saber más de esto, porque no quiero estar consciente, porque cuando estoy consciente no tengo a quién echarle la culpa, no me puedo quejar, tengo que avanzar, tengo que ser una adulta, o sea, no, yo quiero ir a llorar. ¿Sabes lo que dice Romina? Que cuando ella quiere que le den la razón, o sea, cuando se quiere meter en el show de la víctima, ella no me busca a mí para contarme nada. Ella va y se busca una amiguita a quien ella le pueda contar y pueda llorar con ella, pues, le pueda entender su victimización. Pero cuando ella quiere realmente avanzar, entonces me cuenta a mí, me dice, estoy pasando por esto. Porque sabe que una vez que me lo cuenta a mí, yo le voy a decir, bueno, mira esto y esto, y haz lo que tienes que hacer, porque ya tú sabes hacerlo. Entonces, sí, va a haber un momento que tú vas a querer tirar la toalla. De hecho, cuando nos reunimos un grupo de amigas, dicen, no, yo hoy no quiero, yo hoy quiero ser la, la, la adolescente que se queja, la adolescente que llora, bueno, sí, también lo puedes hacer, no pasa nada. Sin embargo, la idea es que entiendas que estás jugando, ¿ok? Entonces, hasta eso, hazlo divertido. O sea, me refiero, si tú vas a llorar y te vas a quejar y vas a sufrir, hazlo, pero trata de mirarte como que si estás viendo la pantalla y trata de reírte de eso también, porque eso te va a hacer irte más rápido de la situación. Vas a identificar, te voy a ir ayudando cómo identificar esas creencias y cómo ir profundizando en ellas, cómo decodificar esas creencias, esas heridas profundas y cómo instalar nuevas creencias de amor y abundancia. Y ahí viene la parte hermosa que es cómo reescribir la historia. Pero para reescribir la historia hay que liberarse de lo viejo. Es como hay que tumbar las paredes. Si no es suficiente con las paredes, hay que cambiar la tubería. Y si no es suficiente con la tubería, hay que cambiar el sistema eléctrico. Y si no es suficiente, hay que tirar una bomba y romper esa casa y empezar de cero. Entonces, no sé dónde tú estás en este momento. Sin embargo, el objetivo, él está diseñado para que lo puedas hacer y llegar a un punto donde si no puedes avanzar, entonces tengas los recursos, la claridad de qué vas a traer a una consulta y puedas pedir una sesión privada para entonces avanzar más profundamente. ¿Ok? Este taller bueno, como digo, como lo digo, lleva varios módulos y vas a ir trabajando, pero la información que traemos hoy es que eso va a estar ahí colgado por mucho tiempo, pero las 10 primeras personas que hoy digan sí a esta propuesta van a tener al final, cuando ya terminen todo el proceso, una sesión de 30 minutos conmigo para trabajar un caso específico que diga, esto no lo pude resolver con todo el taller. O sea, esto todavía me afecta. Así que vas a tener tiempo para ir viendo tus clases, para hacer tu trabajo y decir, aquí todavía estoy trancada. Estoy trancada con la plata, estoy trancada con la relación, no consigo al novio, no sé, no logro encontrar mi visión de vida, no veo cuál es mi propósito. Entonces ahí podemos vernos y avanzar en una sesión para ayudarte a completar el ciclo y empezar a reescribir tu historia.
Sé que muchas aquí están reescribiendo su historia porque ya han atravesado muchísimo trabajo. Sin embargo, cuando yo lo estuve construyendo, me di cuenta de que haciendo el trabajo limpié bastantes cosas también. O sea que imagínate que cuando tú vuelves a repasar, te encuentras con cosas que tú dices, esto lo había olvidado. Entonces, también para las personas que están bien avanzadas, sé que les va a funcionar, porque es tener algo ahí constante que además lo puedes revisar todas las veces que necesites, para cada creencia lo puedes volver a mirar, porque es un instructivo de cómo reconfigurar tu mente. ¿Ok? Sé que hay mucho por ahí hecho, pero aquí tienes meditaciones, tienes un trabajo profundo que hacer, así que queda de tu parte hacer la tarea de pedir la información y estar dentro de esas 10 personas para que podamos tener esta sesión privada, que sé que va a ser un antes y un después igual que este día. Les puedo prometer que la que hizo una visualización consciente y resonó, me va a poder escribir a mí mañana o pasado para decirme, Blanca, hubo un cambio en mi vida. Porque el cambio ocurre cuando tú lo eliges. Cuando yo me conecto en el momento de la meditación, yo veo las mentes de todas. Yo siento la energía de todas. Por eso les pido que muestren sus caras, porque yo entro con ustedes a la conciencia, yo entro con ustedes a la matrix y hago modificaciones al que lo permite. Hay gente que lo permite y gente que le da un poquito de miedito y se resiste un poco. Y está bien, no pasa nada, lo puedes hacer sola también. ¿Por qué? Porque tú tienes la conciencia. Entonces yo lo único que te voy a entregar es una guía. Una guía que está súper económica, no sé cuánto es el valor. 49. Tiene un costo de $49. Imagínate que ni siquiera sabía cuánto el precio que le habían puesto, pero está chévere. Me gusta ese número. Y vas a tener la posibilidad entonces de tener esta sesión conmigo una vez que lo elijas.